Bueno, concluido este breve y último intervalo, vamos a entrar en la tercera fase de la restauración racional de una pieza dentaria. Ya vimos la fase preoperatoria, vimos la preparación dentaria, nos queda abordar ahora la última de las fases, que es la fase de la restauración propiamente dicha. Esta fase de la restauración va a variar de acuerdo al material que nosotros elijamos para restaurar la situación clínica del paciente. Ustedes en nuestra cátedra de odontología restauradora solamente van a incidir con dos materiales, el composite y el ionómero vítreo. La gran mayoría de las restauraciones van a ser hechas con composite y las menos van a ser hechas con cemento de ionómero vítreo. Para realizar un composite, vamos a necesitar cumplir una serie de pasos, una serie de etapas. La colocación de un sistema adhesivo, eventualmente un sistema de matriz. Vamos a hacer una obturación estratificada siempre. Vamos a hacer un modelado, un pulido. Vamos a retirar el aislamiento, vamos a hacer un control funcional de la oclusión y eventualmente, si fuese necesario, vamos a retocar ese pulido. Analicemos cada una de estas etapas. Sistema adhesivo. De acuerdo al consenso que obtuvimos los profesores del área rehabilitadora de nuestra facultad, los estudiantes de la Facultad de Odontología van a hacer solamente dos protocolos adhesivos. Van a trabajar grabando con ácido pura y exclusivamente el esmalte, el ácido fosfórico no va a tocar la dentina, y a partir de esta maniobra, luego del lavado y del secado del ácido, van a actuar con alguna de estas dos posibilidades. Pueden utilizar un adhesivo autogravante de dos pasos, lo que sería una sexta generación de dos frascos, o pueden emplear un sistema monofrasco, lo que sería un adhesivo de los llamados universales. Estos son los dos únicos tipos de protocolos adhesivos que van a utilizar. Ahondaremos esto en clases posteriores. Entonces tenemos una circunstancia clínica en la cual vamos a resolver la obturación de composite directamente con la técnica sistema adhesivo, composite flow y composite. Uno de los tres caminos que habíamos visto en la segunda fase. Entonces vamos a grabar con ácido el esmalte, que el ácido no toque la dentina, vamos a lavar y vamos a secar, y vamos a colocar en el esmalte y en la dentina un adhesivo universal. En esta otra circunstancia clínica tenemos que cambiar la restauración deficiente del 2.1, pero vamos a colocar en mesial del 1.1 una pequeña cantidad de material composite para aumentar el volumen, el ancho mesiodistal de este diente, y que cuando hagamos la restauración de composite del 2.1 nos queden volúmenes acordes que cierren el espacio, el diastema natural que tenía la paciente. Entonces en estos casos vamos a grabar con ácido ambas superficies, cuidando que en el 2.1 el ácido no toque la dentina. Esto es muy importante, que el ácido no toque la dentina. Vamos a lavar y secar. Vamos a aplicar un primer acídico en el esmalte y en la dentina. Y por último vamos a aplicar un hidrófugo, o sea, en este caso utilizamos un adhesivo de sexta generación de dos frascos. Por último, vamos a aplicarle la cantidad de luz necesaria para que ese adhesivo produzca la polimerización química. Sistema de matriz, segunda etapa. ¿Y por qué entre paréntesis? Y porque no siempre van a usar sistema de matriz. Van a usar sistemas de matrices cuando ustedes tengan que resolver alguna pared perdida. ¿Y por qué sistema y no directamente matriz? Porque un sistema se compone de un montón de elementos, un montón de componentes tiene un sistema de matriz. Propiamente la matriz, el anillo, la cuña, el portamatriz, cuñas de plástico compuesto de modelar, barrera gingival, un montón de elementos que ustedes pueden valerse, utilizar como recursos para reconstruir una pared perdida. Básicamente ustedes van a utilizar dos tipos de matrices metálicas de acero sin memoria, tanto en el sector posterior como en el sector anterior pueden ser utilizadas. Van a utilizar matrices tipo seccionales, con sus correspondientes anillos, o bien
matrices de acero sin memoria. Estas matrices no pueden tener más de 0,25, 0,30 de milímetros de espesor. También van a utilizar matrices orgánicas, tiras de acetato, principalmente para el sector anterior. Y otro tipo de matriz orgánica que van a utilizar, ya la conocen, ya la vieron en preclínica, la llave de silicona, que la van a confeccionar de manera directa o indirecta, principalmente cuando tengan que trabajar en grandes restauraciones o en grandes restauraciones de ángulo en el sector anterior. Colocado el sistema adhesivo, elegido o no el sistema de matriz, llegamos a un punto en el cual tenemos que hacer el inicio de la obturación. Cuando obturemos con composite siempre vamos a hacerlo de manera estratificada. Siempre. ¿Por qué? En el sector posterior vamos a estratificar en pequeñas capas, en pequeñas porciones, para que cada capa compense el estrés de contracción de la capa anterior. En el sector anterior, si ustedes recuerdan el factor C, una restauración como la que están viendo, podrían hacerla en una sola capa y el estrés sería prácticamente mínimo o nulo. Pero no la van a hacer en una sola capa y van a estratificar. Ya no para compensar el estrés de contracción, sino para lograr efectos ópticos. Van a colocar en este caso una capa en palatino de un composite tipo esmalte, le van a aplicar luz, después van a completar también con esmalte los bordes mesiales y distales, ¿sí? Después con dentinas, con diferentes opacidades, van a comenzar a generar los mamelones, después van a colocar un material un poco más translúcido en incisal, y de esta manera en el sector anterior la estratificación de la obturación nos va a permitir lograr efectos ópticos de alta naturalidad, dado que las piezas dentarias, como vimos en la etapa del análisis, en la primera fase, son absolutamente policromáticas. Llegamos ahora a un punto, a una etapa en esta tercera fase, que es el modelado o el pulido. En el sector posterior van a modelar y van a aplicar un sellador de superficie. En el sector anterior van a hacer una pequeña sobreobturación y van a pulir. Veamos de qué se trata esto. Para trabajar en el sector posterior, ustedes van a ir colocando pequeñas capas de composite siguiendo la anatomía, la forma anatómica interna de las cúspides. Cuando lleguen a la parte más superficial, van a compactar muy bien contra el borde cabo una capa de composite. Y con espátulas anatómicamente adecuadas, las van a apoyar en la vertiente, en el remanente cuspidio, ¿sí?, en mesial y en distal de cada cúspide, siguiendo y respetando las aristas, para que este remanente dentario sea el que a ustedes les dé la inclinación de la espátula. ¿Qué van a lograr con esto? Que la angulación que tiene el esmalte sea exactamente igual a la angulación que tiene el composite. Por eso es un modelado. Van a ir completando cúspide a cúspide, dándole los tiempos de polimerización necesarios. Y cuando hayan llegado a toda la superficie oclusal, habiéndola completado, y acá no le va a quedar ningún tipo de exceso, ustedes bien recuerdan que esta parte tiene una capa inhibida, una capa de composite que no polimerizó por estar en contacto con el oxígeno. Ahí le van a aplicar una resina hidrófuga, un sellador de superficie, le van a aplicar la cantidad de luz necesaria y ahí es cuando le va a quedar una geografía oclusal correcta, siguiendo las elevaciones, las depresiones, los niveles de la oclusión, las inclinaciones que no generen puntos de contactos extremos y que no tengan alteraciones en los mecanismos de desoclusión. En el sector anterior la cosa va a ser distinta. Acá ya no solo van a modelar levemente, acá se van a hacer muy importantes las maniobras de pulido que en el sector posterior prácticamente no hacemos. ¿Y qué tenemos que hacer en el sector anterior? Decía el cuadro anterior, sobreobturar y pulir. Entonces vamos a ir estratificando hasta llegar a una pequeña sobreobturación, y esta pequeña sobreobturación de medio de 1 milímetro de composite es lo que nos va a permitir con las maniobras de pulido empezar a hacer los accidentes anatómicos, las macro y microtexturas que determinamos en la etapa del análisis, en esa primera
fase de la restauración, ¿sí? En esa primera etapa de la restauración, en la preoperatoria, entonces vamos a hacer las macro, las microtexturas y vamos a obtener lisuras perfectas. Nunca haremos estas maniobras con turbina. Nunca las haremos porque la turbina es un elemento de corte que nos deja poca precisión. Esto se hace a media o alta velocidad. Vamos a mantener las macro, las microtexturas, vamos a darle todas las anfractuosidades que tenga esa pieza para que en algunas zonas brille, en otras zonas brille menos, en otras zonas prácticamente no presente ningún tipo de reflexión, tal como son los dientes naturales. Terminado esto, vamos a retirar el aislamiento. El aislamiento, que si hicimos un composite, obviamente va a ser absoluto y con dique de goma. Para retirar el aislamiento siempre recomendamos cortar los puentes de goma. Por favor, presten atención a esta maniobra. Para cortar los dientes de goma con una tijera, ustedes antes de cerrar la tijera, la cual va a pasar por el puente de goma, tienen que ver las dos puntas de la tijera. Si no ven las dos puntas, por favor, no cierren, porque pueden producir un corte en un tejido blando con un sangrado importante, y esto lo hemos visto en más de una oportunidad. Entonces, colocamos la tijera por debajo del puente de goma, vemos las dos puntas, recién ahí cortamos al puente de goma, cortamos todos los puentes de goma y por último hacemos el retiro de ese aislamiento absoluto del campo operatorio. Nos queda ahora una de las últimas etapas, que es el control oclusal funcional. ¿Qué es esto del control oclusal funcional? Ustedes al inicio, en la etapa del análisis, tomaron un registro de la oclusión. ¿Para qué? Para ver a dónde estaban los puntos de contacto con el diente antagonista. Entonces, en ese momento se determinó que esta lesión de caries, la pieza dentaria, tenía estos 3 puntos de contacto con el antagonista. Cuando ustedes terminen la restauración, esos puntos deberán ser mantenidos. Si nos apareciese, por ejemplo, ahora en este composite, un contacto que antes no teníamos, seguramente ese contacto sea un contacto prematuro, porque la pieza estaba estable con sus topes y sus estabilizadores y ahora nosotros le estaríamos agregando un contacto que originalmente no tenía, y por el tamaño de esta cavidad seguramente es un contacto que no es un contacto deseado por el sistema. Para hacer esto van a trabajar con un film para articular. No van a usar papel bajo ningún punto de vista. El papel lo vamos a descartar porque deja manchas muy gruesas. Y sí les vamos a recomendar que usen un film de 40 o de 30 micrones y que tengan un film de 10 a 12 micrones aproximadamente. ¿Por qué tenemos que hacerlo con 2 tipos de film? Bueno, es algo muy sencillo. Cuando ustedes empiezan a ajustar una restauración, cuando el paciente dice que está alta, ustedes trabajan con un film de 30 o de 40 micrones. Van a empezar a gastar hasta que van a encontrar un punto en el cual el paciente va a sentir como una sensación, pero ya no les va a decir me está chocando. Va a estar como que el paciente los mire y les dice algo falta, no mucho, y no es precisa la indicación que les puede dar. El sistema nervioso central es capaz de reconocer un contacto prematuro siempre y cuando éste tenga un tamaño mayor a las 20 micras. Por debajo de eso el sistema nervioso central no lo reconoce. Si con un papel de 30 o 40 micrones el paciente nos dice que falta un poquitito, bueno, es ahí cuando tendremos que cambiar a un film de 8, 10, 12 micrones para ver ese ajuste final, hacer ese pequeño toque en ese punto, y ahí que el paciente vuelva a encontrar el confort y tengamos una pieza estable. Fíjense esta circunstancia, se hizo un composite en este molar inferior y nos aparece un contacto prematuro en esta cúspide de aquí. ¿Qué tipo de contacto es este que estamos viendo acá? Este contacto que estamos viendo acá, que es el prematuro, es el que perforó el papel, es un contacto de tipo B. Es un contacto que se da entre las cúspides estampadoras del maxilar superior y del maxilar inferior. Es un contacto que nos da estabilidad en sentido vestíbulo-lingual. A su vez, es un contacto que se ubica en la vertiente mesial del molar inferior, o sea que es un tope. Un tope nos da estabilidad en sentido mesiodistal. O sea que es un B y es un tope. Yo no puedo gastar ese contacto y perderlo porque la pieza quedaría inestable. Entonces ajusto con el film de 30 hasta que llego a un delicado equilibrio. Después paso al film de 8 y cuando llego al film de 8 veo que tengo contacto A
contacto B y contacto C, tope, tope y estabilizador. Ahí tengo las piezas estables. Esa es la forma correcta de realizar el control oclusal funcional. Si tuve que tocar algún punto porque me quedó alto, porque tuve que desgastarlo, tal vez en ese punto y solamente en ese punto podamos hacer un retoque con una goma, con una brocha, como para darle un poco de lisura a ese compósito. Bueno, habiendo hecho estas tres fases, habiendo concluido estas tres etapas, hemos terminado nuestra restauración. Cumplimos con el objetivo de devolver a la pieza todas las propiedades perdidas para que la misma se vuelva a integrar funcionalmente al sistema gnático. Con esto vamos a terminar esta primera charla virtual que tenemos, este compacto de lo que van a hacer ustedes a lo largo de todo el año. Y este tema, por supuesto, como ya les dije, en las próximas semanas también en forma virtual, lo iremos desglosando con más profundidad, fase por fase, ya concretamente a cargo de cada uno de los jefes de turno que ustedes van a tener cuando podamos volver a la facultad y retomemos las cursadas normales. Les quiero dejar un último mensaje, y es este. No es tu aptitud, sino tu actitud lo que determinará tu altitud. A nosotros no nos importa que sean hábiles, virtuosos, genios, desde la destreza, una habilidad terrible en sus manos. Ojalá la tengan porque la carrera les va a ser muchísimo más fácil. A nosotros lo que nos interesan son los alumnos comprometidos, responsables, que se preocupan por trabajar, que traen el instrumental, que nos interrogan, que nos bombardean a preguntas, que nos exigen en definitiva. Eso es lo que queremos. Nosotros lo que más valoramos es la actitud de los alumnos. Gracias a la actitud van a ser aptos. Y esa aptitud los va a llevar muy alto a lo largo de la vida. Entonces, por favor, les pedimos, demuestren compromiso, demuestren seriedad, demuestren responsabilidad profesional. Van a atender personas. Acá se acabaron los simuladores, acá se acabaron los tacos, acá entró un paciente que le tenemos que ofrecer la mejor odontología que podamos. Y es la carrera que ustedes eligieron y es una carrera hermosa y es una carrera que ustedes tienen que tener orgullo de poder ejercerla y brindar siempre todo lo mejor que puedan. Bueno, vamos a quedar a encontrarnos en dos foros que vamos a hacer conmigo, seguramente por la plataforma Zoom en los próximos días. Ya los vamos a informar a través del campus y por las redes sociales. Y ahí nos veremos un poco cara a cara y espero que nos bombardeen a preguntas sobre esta introducción que hicimos en nuestra materia en odontología restauradora. Espero que anoten las preguntas, espero que la pasen muy bien y nos encontramos en un par de días. Les dejo un fuerte saludo.